En esta nueva entrega de Ventana Cultural RD tenemos la honrosa oportunidad de recibir a un académico de cuerpo entero, el profesor Bautista López García, mejor conocido como Radamés. Tiene una larga trayectoria, una fructífera trayectoria como académico y como actor social. Ha sido director de la Escuela de Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, director del Instituto de Criminología, ha sido decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y así sucesivamente. Ha sido también una parte importante de la escuela del Ministerio Público, de manera que es una persona con una trayectoria vital, profesional y académica digna de servir de modelo a las nuevas generaciones. Bienvenido a esta noche, bienvenido a este encuentro, bienvenido a este día, bienvenido a Ventana Cultural RD, profesor. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Saludos, estimados amigos de Saleca TV, Canal 10 Telecable Cercado, seguidores de Ventana Cultural RD. Le acompaña su amigo el profesor Francisco Suazo, que hoy siento un enorme placer al estar acompañado de mis dos profesores. Radamés Bautista López García, cuyo nombre de guerra es Radamés. Luego él me explicará lo del nombre de guerra. Y mi profesor, a quien me he cansado de pedirle que me acepte como discípulo y no ha querido, Radamés. Además de eso, de mi profesor, de mi maestro, mi mentor. Y yo lo he asumido como mi mentor y como mi tutor, aunque él no quiera. El doctor Alejandro Albelo Polanco, una gloria de la intelectualidad dominicana. Hoy nos encontramos conversando como dijimos anteriormente, con el profesor Bautista López García, en el mundo revolucionario conocido con el seudónimo de Radamés. Hoy vamos a hablar de extensión universitaria. Bueno, maestro, como maestro al fin, se dirige a un público culto, académico, pero sabemos por el seguimiento que damos a las visualizaciones de este programa, que mucha gente de muchos lugares, a veces alejados del ámbito académico, también dan seguimiento a Ventana Cultural RD. Entonces quisiera yo preguntarle al profesor, cuando el maestro Bautista habla de, o Radamés, que como decía Frank, es su nombre de batalla, habla de fuero, habla de universidad, habla de extensión universitaria. ¿De qué está hablando? Porque aquí hay más de 50 universidades y probablemente esas conceptualizaciones no se apliquen en todo o en parte a esas instituciones de educación superior. Cuando hablo de extensión universitaria, me refiero a una función esencial dentro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Tan esencial que funge como una especie de conexión entre la universidad, el conocimiento académico y, lógicamente, la comunidad o el entorno social. Ahora, hay un elemento importante. Cuando nosotros arrancamos con la figura de la extensión, es importante establecer que como función importante sirve de acompañamiento a dos figuras que son figuras sustantivas dentro del estatuto orgánico de la universidad, que es la investigación y la docencia. Sin embargo, a pesar de esto,
La universidad, entre 1966 y 1996, manejó la extensión universitaria como una dirección general. En ese momento, entre 1966, pienso, ¿verdad?, que desde el 61 hasta el 66, la universidad se manejó con dos vicerrectorías: la vicerrectoría docente y la vicerrectoría administrativa. La extensión estaba planteada, pero solo como una dirección general. Hay un elemento que, revisando el estatuto recientemente, verifico, y entonces aparece, creo, si no me falla la memoria, el artículo 39 del estatuto, que habla de que en la universidad hay 4 vicerrectorías. La vicerrectoría docente más las 3 que acabo de mencionar. Ahora, hay algo que medio me preocupa, porque como que no, el orden que tiene en el estatuto no se corresponde con la práctica y no se corresponde con el protocolo universitario. Por ejemplo, el estatuto habla de la vicerrectoría docente, de la vicerrectoría de investigación y posgrado, de la vicerrectoría de extensión y finalmente de la vicerrectoría administrativa. O sea, pienso que según el protocolo universitario, lo correcto es que después de la vicerrectoría de extensión se coloque la vicerrectoría administrativa y luego vienen las otras dos. Porque el protocolo universitario dice que los organismos deben mencionarse en función al orden de la fundación de cada organismo. Y es evidente que tanto la vicerrectoría de investigación y posgrado como la vicerrectoría de extensión surgen después de las primeras 2 vicerrectorías. De hecho, hay un acontecimiento importante que se produjo en marzo del año 1994, siendo Roberto Santana rector magnífico de la universidad, que es el famoso claustro de marzo, que se hizo en contra, si se quiere, de una franja importante del movimiento estudiantil, y que ahí surge, además de la figura del claustro mayor, surge la figura del claustro menor, y entonces dejan abierta la posibilidad del claustro para 1996, y en enero de 1996 es que se convoca y por resolución se aprueba la vicerrectoría de investigación y posgrado y la vicerrectoría de extensión. Fíjense que el primer vicerrector de investigación y posgrado de la UAS y el primer vicerrector de extensión es electo en febrero-marzo de 1996, cuando en ese proceso resulta electo rector Edilberto Cabral. Bien, tú has hablado de investigación, has hablado de docencia y, lógicamente, has hablado de extensión. Nosotros los 3 que somos docentes de la universidad, por lo menos, según mi parecer, la universidad, aunque no deja de realizar su función, como bien apuntaba Alejandro Albero, fuera de récord, y de realizarla de manera extraordinaria, pero a uno le da la sensación de que como que la universidad es docentrista, que la mayor carga de la universidad como que se refleja más en la parte docente. Nosotros sabemos, de hecho, como docente de la universidad, y además por los resultados, que es la universidad donde se realizan mayores investigaciones, ¿verdad? Y que es la universidad, como dice Alejandro, que quizá tiene un sistema de extensión real, que quizás no aplica a los centros de educación superior privados, porque la universidad tiene un objeto social que es el pueblo. Como decía Alejandro, es la creadora de mayor movilidad social.
Por eso mi preocupación, y te decía fuera de récord, que el objetivo, aunque parezca grandilocuente, de estos encuentros es llevar la universidad al pueblo. El pueblo ha venido a la universidad y la universidad antes estaba en el pueblo. Pero yo siento, y me hago yo mismo una crítica, porque soy docente de la universidad, como que en estos momentos la universidad está desconectada del pueblo. Mira, en este tipo de cosas juega un papel determinante la capacidad de comprensión que tenga la persona que le corresponde dirigir el proceso. Yo, en el proceso del 2022, dije que la universidad de 1966 a 1996, con una dirección general, hacía mejor extensión que después del 96 con una vicerrectoría de extensión. Si me pide una explicación del por qué pienso eso, es porque sencillamente la universidad en esa etapa de la vida nacional estuvo mejor conectada con la sociedad dominicana. Quizás en todo este proceso jugó un papel determinante lucha, por ejemplo, como es aquel proceso de la lucha por el medio ambiente que vinculó a toda la sociedad dominicana. Pero además, es que el estatuto, cuando usted revisa el estatuto orgánico de la universidad, su artículo 42 tiene claramente definidas las funciones de la vicerrectoría de extensión. Y habla, por ejemplo, de que la vicerrectoría de extensión tiene que definir planes, programas, propuestas que deben ser aprobadas por el Consejo Universitario. Pero pienso que es verificable la cantidad de programas, de propuestas que han sido llevadas al Consejo en materia de extensión. Pero hay otro elemento importante en esto, es que habla de que la vicerrectoría de extensión es el órgano responsable de articular la universidad con las instituciones internas y fuera de la universidad. Ahora, es que la extensión en el ámbito universitario tiene un concepto amplio, muy amplio. Bien, un programa, una propuesta de extensión necesariamente tiene que discutirse con cada una de las facultades, cada una de las escuelas, cada uno de los recintos, de los centros y de los subcentros de la universidad. ¿Cuál puede ser el talón de Aquiles de la extensión en la universidad en los actuales momentos? Que a quien le corresponda conducir el proceso no tenga los conocimientos que tienen que ver con la comunidad nacional.
porque acabamos de decir que la extensión universitaria es una construcción social. Pero ¿a quién se le ocurre presentar una candidatura a la vicerrectoría de extensión sin haber recorrido el país y saber físicamente dónde está ubicado cada recinto, cada centro, cada subcentro, cada oficina y cada liceo experimental? ¿Y usted lo conoce, profesor? Totalmente. Mira, Francisco, en el proceso del 2022, yo decía, ¿cuál es la función de la universidad en cada una de las zonas donde está presente? ¿Qué cosa debe enseñar la universidad en cada recinto, en cada centro y en cada subcentro? ¿Enseñamos lo que tenemos en la sede o nos sentamos a definir política académica para enseñar lo que sirva de soporte al desarrollo de la región donde se encuentra ese recinto, ese centro o ese subcentro? Esa es la discusión que hay hoy. Oye, a nadie se le ocurre, por ejemplo, dice, bueno, si nos paramos y agarramos por la carretera de Samaná, llega Nagua. En Nagua, la presencia de la universidad es importante. Pero tú sales de Nagua, llega a Cabrera, pasa por Río San Juan, llega a Gaspar Hernández, a Cabarete, a Sosúa y a Puerto Plata, y ahí está la universidad. Entonces, en una zona como esa, una zona con vocación turística, ¿cuál debe ser la fortaleza de la universidad? El área de formación. El área que tiene que ver con la formación turística. Ahora, hay un elemento, y es que a quienes nos ha correspondido dirigir proceso en la universidad, nos hemos olvidado que la UAS es el principal tanque de pensamiento de este país. Nos hemos olvidado de eso. Entonces, eso es con relación a esa zona. Pero, ¿y si coge la carretera del Ciudad y te conecta con Bonao y llega a La Vega y la UAS está en Constanza y la UAS está en Jarabacoa Y está en Santiago. ¿Cuál debe ser? ¿Cuál debe ser? Voy a seguir para allá. ¿Cuál debe ser la fortaleza nuestra en esa zona? Hay un tema entre Bonao, Cotuí y esa zona que tiene que ver con la construcción del concepto de una minería responsable. ¿Cuál es la posición de la vicerrectoría de extensión en temas como ese? Entonces, pero igual, sigue Amado, Santiago Rodríguez y Adajabón. Entonces, cuando tú verificas la región del Cibao, un vicerrector de extensión debe tener claridad de cuáles deben ser los programas que deben desarrollarse en esa zona. Mira, yo insisto que si nosotros ubicamos, por ejemplo, y esto tiene que ver, por eso en la propuesta hablo de una vicerrectoría de extensión socialmente responsable y una vicerrectoría de extensión socialmente comprometida. Pero eso tiene que ver con acciones concretas. O sea, no puede ser un discurso vacío. Pero hubo un momento que la universidad diseñó como política importante que para graduar un alumno, ese alumno tenía que sembrar un árbol
y tenía que donar un libro a la biblioteca. Y llegó una autoridad y cambió la donación del libro por 500 pesos. Entonces, pero hay un elemento importante. O sea, desde la universidad, nosotros estamos obligados, y aquí entro al tema que tiene que ver con los ejes, porque los ejes estratégicos de una propuesta de extensión tienen que estar diseñados para impactar positivamente a las comunidades, actuar de manera comprometida y ser responsable. Por ejemplo, tú dices, bueno, ¿y cuál es el río más importante del Cibao Central? Es evidente que el río Yaque del Norte. El río Yaque del Norte, ¿verdad?, comienza aquí arriba, casi por Jarabacoa, ¿verdad?, por la presa Tavera, y concluye en Dajabón, pero Montecristi. Pero cuando tú revisas fácilmente en la ribera del río, a una distancia prudente, o hay un liceo experimental, o un centro, o un recinto de la UAS. Entonces, decíamos nosotros, ¿hasta qué punto nosotros podemos desarrollar programas de reforestación del río Yaque del Norte, comenzando, comprometiendo, por ejemplo, a los alumnos y los profesores de La Vega que se comprometan a reforestar desde Jarabacoa hasta Santiago? Y entonces en Santiago, que ese proceso lo retome el recinto UAS Santiago y lo lleve hasta Mao, el proceso de reforestación. Concluye Santiago en Mao, y entonces Mao agarra y conecta con Dajabón, y entonces le corresponde a ellos reforestar toda la ribera del río hasta el lugar donde desemboca. Esa es una propuesta de extensión que va a impactar positivamente a toda la región del Cibao. Pero igual, tú puedes iniciar un programa, por ejemplo, con el río Yaque del Sur. Y ahí tenemos San Cristóbal, tenemos Asua, San Juan, Barahona, y una oficina hoy en Pedernales y otra en Elías Piña. ¿Hasta qué punto podemos nosotros desarrollar programas en esa dirección? Pero hay un elemento importante, y es que un programa de reforestación de los ríos en este país, que podemos arrancar, ¿verdad?, en el Cibao, en el sur y en el este, necesita la universidad hacer inversiones fuertes en el proceso, en programas de reforestación de los ríos. Probablemente no, porque hay organismos internacionales que perfectamente te pueden colaborar en términos financieros, pero además son acciones coordinadas con el Ministerio de Medio Ambiente y con el Ministerio de Agricultura. Entonces, para hacer ese tipo de cosas, para desarrollar programas de esa magnitud, la universidad solo necesita voluntad política. La universidad, profesor, ha sido una escuela de democracia. La universidad ha sido un ejemplo para el Estado. Incluso
muchas de las acciones típicas de la universidad, esa universidad que usted ha subrayado, del 66 al 96, ha sido un ejemplo para el Estado, un ejemplo a seguir, a imitar. El Estado, usted es jurista y como tal es experto. Mucha gente pregunta a veces por qué siempre son los abogados los que ocupan los puestos de principalía, que llegan a presidente. Es que son expertos en el Estado. O sea, el derecho les da a los abogados la estructura mental necesaria para conocer el Estado desde dentro. ¿Qué es el Estado? ¿Para qué sirve? Claro, a los filósofos también, pero a los filósofos de una manera más teórica. En el Estado dominicano, uno ve como que van y vienen gobiernos, profesor. Y sin embargo, los problemas se perpetúan, o sea, son perpetuos. Viene un gobierno, viene otro, sigue el problema de la energía eléctrica, el problema del agua potable, el problema de la insalubridad, el problema de la calidad de la educación. Y a veces uno ingenuamente desde fuera piensa, pero si un gobierno se propusiera resolver un problema o dos o tres y los resolviera, el problema de la delincuencia, por ejemplo, o de la violencia social, un problema, dos, o el problema del agua potable. Aquí hay 10 millones de personas. Y yo vivía en un país cuya capital tenía 10 millones de personas y uno podía tomar agua del grifo. Entonces, yo quisiera, pensando en esa primera premisa, profesor, de la universidad como escuela de democracia y como ejemplo para el Estado, en una vicerrectoría de extensión suya, a su cargo, usted podría indicarnos 2, 3, 4 medidas porque la universidad es mucho, la universidad es grande, muy grande y muy compleja. ¿Cuáles serían para usted las prioridades para su primer año, para su segundo año y para su gestión? Alejandro, si tú me permites, claro, yo quiero agregarle. Usted es el jefe nuestro, tú me respondes. Agregarle a tu pregunta para no causarle mucha distracción al profesor. Yo sé que he visto vamos a decir, su propuesta por escrito y usted habla de unos pilares. Dentro de esa respuesta que usted le va a dar al profesor Alejandro, a mí me gustaría que usted enumere esos pilares y, como dice Alejandro, si dentro de esos pilares hay una programación para ejecutar acciones durante los 4 años de su posible gestión al frente de la Vicerrectoría de Extensión. Mira, nosotros estamos planteando unos ejes estratégicos que, si se quiere, fungen como pilares. Por ejemplo, nosotros estamos hablando de un eje que tiene que ver con educación y cultura. Tenemos un eje que tiene que ver con identidad y diversidad cultural. Tenemos otro eje que tiene que ver con salud y bienestar. Pero además tenemos derechos humanos y ciudadanía, medio ambiente y desarrollo sostenible, y tecnología y desarrollo productivo. Perfectamente el maestro Alejandro hizo algunas aseveraciones importantes que uno puede responderlas desde el punto de vista de la sociología o desde el punto de vista del derecho. Yo soy de los que piensa que el Estado dominicano como tal está enredado en la pata de los caballos, honestamente. Porque el poder tiene la particularidad de que puede ser un poder permanente, no puede ser el poder temporal. El poder temporal es el que se recicla cada 4 años. La gente va y hace un ejercicio de democracia para renovar los dirigentes del Estado. El poder permanente está estructurado por los grupos económicos de la sociedad y los principales aparatos ideológicos
que le sirven de soporte al sistema. No es casual que hoy, por ejemplo, usted se encuentre con situaciones que resulte material, política y humanamente imposible explicar si parte del criterio de que el poder y el control de la político de la sociedad dominicana se encuentra en la Doctor Delgado. No es ahí. No es ahí. El control de este país está a otros niveles y son los que definen cómo se corta el bacalao en este país. Entonces, lógicamente, nosotros acabamos de establecer de que la universidad es el principal tanque de pensamiento. Y cuando digo eso, asumo como tal que desde la academia es donde se genera la mayor cantidad de políticas públicas. Debe ser así, debe ser así. De hecho, usted aborda el tema de la criminalidad. ¿Qué papel se puede jugar desde la extensión en materia de criminalidad? ¿Qué papel se puede jugar desde la extensión en el tema justicia? Por ejemplo, el eje justicia. Es importante decir que la extensión, querramos nosotros o no, lo impacta todo. Impacta todo. De hecho, un elemento importante es cuando se habla de extensión, cómo nosotros desarrollamos la capacidad académica suficiente para conectar la extensión con la investigación y con la docencia. Por ejemplo, recientemente se hizo un estudio que revela, por ejemplo, en materia de educación, que el 19% de la población dominicana que vive en la frontera no sabe leer ni escribir. El 19%. Entonces, fíjense cómo ahí hay una investigación que perfectamente se puede usar como soporte para desarrollar y definir política de extensión. ¿Por qué? Decía, la extensión lo impacta todo. Se hace extensión desde la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Se hace extensión desde la Facultad de Ciencias de la Salud. Se hace extensión desde la Facultad de Ciencias. Se hace extensión desde la Facultad de Ingeniería. Se hace extensión desde la Facultad de Ciencia de la Educación. Imagínense que en materia de extensión definamos desde la universidad marchar con el tema que tiene que ver con la falta de educación en las zonas fronterizas, como acabamos de plantear. Y entonces agarramos los muchachos que tienen que ver con la Facultad de Ciencias de la Educación y los profesores que conocen de manera concreta y puntual componentes importantes que tienen que ver con la pedagogía. Y entonces, desde la universidad, diseñamos programas de alfabetización para la región fronteriza. Fíjense cómo actuamos de una forma responsable, pero además estamos impactando de manera positiva una región que ese tema se convierte en el talón de Aquiles. Bueno, profesor, a mí me gustaría que en estos últimos minutos usted piense que va a hablarle a los académicos de la universidad, que usted le venda su propuesta de extensión a los académicos de la universidad, a los que están, como usted dice, en los centros regionales, en los subcentros, al que está en Barahona, al que está en San Juan, al que está en Asua, al que está en Neiva, al que está en Mao, San Francisco de Macorís, Nagua.
dígale a ellos por qué usted quiere ser vicerrector de extensión. ¿Cuál es su programa? ¿Por qué deberían votar por usted? Mire, maestro Suazo, la educación y los temas académicos, por más que nosotros queramos, eso es un tema país. Y un tema país tiene que despacharse con la suficiente serenidad, con la suficiente formación y con la suficiente responsabilidad. Hoy, en la universidad, a la vicerrectoría de extensión, que es la más competida. Eso puede explicarse desde el punto de vista político, desde el punto de vista académico, pero realmente a mí me gustaría pedirle a la comunidad universitaria que agarre cada propuesta, la propuesta de cada quien, que estudie la propuesta de cada candidato, que escuche cada candidato. El nivel de comprensión, el nivel de conexión, el nivel de construcción de cada candidatura. Y finalmente, que tomando todo esto como parámetro, escoja lo que realmente le corresponde desde el punto de vista académico a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Formidable, profesor. Formidable. Yo quisiera, aunque quizás no sea apropiado, hacer un elogio de esta entrevista, Fran, porque creo que en las palabras del maestro va una cifra de esperanza, no solo para la academia, sino para la nación dominicana. La política nuestra, la política de los últimos tiempos, es una política sin atributos, una política sin sueño, pero es evidente que el maestro Benjamín nos invita a soñar. Radamés. Bueno, Radamés es un nombre de batalla. De batalla. Bautista López. Bautista López. Que yo creo que es una invitación a tener esperanza, a soñar y a volver a pensar en una nueva universidad y en un nuevo país, o como tú dices en una de tus obras en prensa, a pensar que otro modo de ser es posible. A mí me gustaría que la comunidad universitaria nos dé la oportunidad de construir la universidad de los 500 años. Ese es un gran reto. La Universidad de los 500 años. Que se cumple en el 2038. El 2038. Sí. Creo que para esa época hay que toda la comunidad universitaria, no solamente nosotros los docentes, sino la comunidad universitaria en pleno, deberíamos hacer nuestros mayores esfuerzos para realmente colocar a la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el centro del pensamiento de América. Así es. Bueno, amigos de Sareca TV, seguidores de Ventana Cultural RD, por favor, si han llegado hasta aquí, recuérdense que tratamos de hacer comunicación para un mundo mejor, para una sociedad mejor. Suscríbanse y ayúdenos a mantener este programa. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias. Felicidades. Hemos dejado la ventana de la cultura, de la educación, y dentro de la educación abrimos la ventana a la filosofía, que es una ciencia tan humana, es una ciencia tan interesante, porque a través de ella, como una ciencia vertical, una ciencia que se integran otras ciencias, que da explicación a muchas otras ciencias, nosotros hoy nos sentamos a abrir esa ventana con un gran hombre, un gran conocedor de lo que es la educación, de lo que es la cultura, pero sobre todo de lo que es la filosofía.
Hoy vamos a conversar, a tener una larga conversación, yo diría una larga y profunda conversación con un conocedor de esas áreas. Nos referimos al doctor Geraldo Roa. Geraldo Roa es el decano de la Facultad de Humanidades de la UAS, un hombre que ha salido de las entrañas de nuestra universidad, un hombre abierto, un hombre que tiene sus puertas abiertas de par en par, como es la ventana de la cultura, la ventana nuestra, para recibirnos. Y por eso hoy conversamos con Geraldo Roa. Saludo, maestro, ¿cómo está usted? Muchas gracias por esas palabras tan motivadoras. Para mí de verdad que es un placer inmenso poder compartir con ustedes parte de la experiencia que hemos construido junto a nuestros queridos colegas, estudiantes y servidores administrativos de nuestra amada Universidad Autónoma de Santo Domingo. Qué interesante. Bueno, profesor, antes de hacer la primera pregunta, yo quiero enviar un saludo afectuoso a nuestro público de Saleca TV en Vallejuelo, El Cercado, Hondo Valle y su pueblo, Las Matas de Farfán. Este es un programa que se pasa por ese canal 10 de Telecable El Cercado, y que además pedirle a nuestros seguidores de YouTube, no que solamente vean el programa, sino también que se suscriban para que Ventana Cultural RD pueda seguir produciendo contenido de calidad como el que hoy vamos a poner a su disposición. Porque el sur también existe y como dice nuestro poeta nacional Pedro Mir, está colocado en el mismo trayecto del sol, pero somos oriundo, ese sur es el cercado. Ahora yo quiero que usted le hable a la universidad entera. Mire, detrás de nosotros tenemos la cúpula del aula magna y nosotros sabemos que usted aspira a ser favorecido con el voto para ser el vicerrector de sección. A nosotros nos gustaría que usted nos diga cuáles planes, cuál es su perspectiva, sobre cuáles pilares o qué usted le oferta a los académicos, porque yo le decía a la profesora Gisela cuando veníamos, el objetivo de este programa es acercar la universidad al pueblo. O sea, el pueblo viene a la universidad a formarse, pero también necesitamos llevar la universidad al pueblo, porque la universidad es un bien público. Dice el profesor Minaya que la universidad es la mayor transformadora de ascenso social de la República Dominicana. O sea, el centro que produce mayor movilidad social en la República Dominicana es la Universidad Autónoma de Santo Domingo. No hay duda, ¿verdad? De hecho, muchos de nosotros somos el resultado de esta universidad. Así es, así es. Y de verdad que nos sentimos contentos que siendo, en el caso mío, hijo de padres muy humildes, que hayamos tenido la oportunidad de estudiar y de poder escalar socialmente es algo, ¿verdad?, que nos mueve a amar esta universidad. Nosotros pensamos que la extensión universitaria es una de las tres filosofías más complejas, de las tres la más compleja. Pues ustedes se fijan, la docente, la función docente está bien delimitada y de hecho la universidad es docentista por naturaleza. Luego la investigación también tiene sus líneas de investigación bien delimitadas, pero en cuanto a la extensión lo abarca todo, porque el trabajo de extensión implica llevar la universidad, que además es docente, que además es investigativa, que además tiene un organigrama, que está organizada, que es administrada y administrativa, entonces implica hacernos conscientes de esa complejidad. Y entonces en ese sentido nosotros hemos ido recuperando sugerencias y propuestas de estrategias para conformar un programa integral que podamos llevar. Nosotros igualmente también tenemos algunas ideas. Nosotros creemos y estamos en proceso de recuperar los aportes que cada gestión de cada vicerrector o vicerrectora de extensión ha hecho, porque cada uno ha dejado algo, ha aportado. Nosotros creemos que se puede recuperar todo eso que se ha hecho para potenciarlo y sumarlo a las propuestas que nosotros tenemos. Ese es como un previo que pensamos hacer. Y entonces, en ese sentido, nosotros creemos
que la universidad tiene todos los aparatos y todas las estructuras para realizar esa extensión. Un segundo plano es identificar los profesores extensionistas de nuestra universidad en todas las facultades que los hay y en todos los recintos, centros y subcentros. Existen profesores extensionistas y a partir de ahí involucrarlos, hacer un programa de gestión que pensamos proponérselo a las personas ¿verdad?, que resulte ganadora para que podamos tener ese apoyo y poder ejecutarlo. Dentro de ese nosotros creemos que ya los talleres literarios no pueden ser solo de la sede. Hay que extender los talleres literarios a todos los centros, recintos y subcentros para recuperar esos jóvenes que desde el inicio, sin importar que sean estudiantes de psicología, de derecho, de política, de economía, muchos de esos jóvenes tienen vocación hacia las artes verbales, hacia la literatura y a las artes escénicas. Y entonces, a través de la extensión, nosotros podemos captar esos jóvenes. Igual, con la rondalla de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, hay algunos centros y subcentros que tienen su equipo de músicos y de teatristas. Eso tenemos que fortalecerlo y seguir llevándolo a todas las instancias. Esa es una segunda propuesta que tenemos. Nosotros también planteamos realizar la primera feria internacional del libro universitario, de autores universitarios a nivel de Iberoamérica, que no existe. Nosotros tenemos una feria internacional del libro, el Ministerio de Cultura, pero del libro universitario no existe, de autores universitarios de Latinoamérica y de España no lo tenemos. Y entonces esa es una propuesta que nosotros podemos hacer, y para ello nosotros sabemos, ya con la experiencia que estamos recibiendo del decanato, que se pueden crear presupuestos aprobados por el Consejo Universitario y con cláusula de excepción para que las diferentes facultades puedan aportar una cuota mínima y se puedan realizar esa parte cultural que concierne a la extensión. Y somos conscientes de que para ello tendremos que comprarle equipo a todos los grupos culturales de la UAS, al ballet folclórico, que hay que comprarle su acordeón, su tambora, su maraca, todo lo que necesitan, y en la misma indumentaria, la ropa. Para ello también debemos hacer eso. Sí. Entonces esa feria nos va a ayudar, pero aquí hace falta también que podamos implementar un congreso internacional de la extensión universitaria, en la que otras universidades de la región puedan visitarnos y nosotros exponer qué es la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Nosotros exponer lo que tenemos, pero también que ellos puedan exponer lo nuestro. Para ello habrá también que disponer de recursos que se puede conseguir, porque cuando la universidad se abre, no solo a través de maratones que pudiéramos hacerlo, pero sabemos que hay instituciones, de hecho hasta privadas, que pudieran interesarse y cooperar para que se ejecute una extensión como la que estamos haciendo. La actual gestión de la Vicerrectoría de Extensión ha creado varios programas interesantes, como es el programa Amando a la Ciencia y el programa Universitario por un Día. Nosotros pensamos que ese programa hay que extenderlo, porque son muy significativos, y sumarle lo que nosotros estamos pensando que se pueden seguir realizando. Por ejemplo, el concurso anual no solo de literatura, se puede hacer un concurso anual de ciencias sociales y humanidades, de ciencias económicas y sociales, de jurídicas y políticas, y de salud, con premios que oscilen entre 200,000 a 300,000 pesos, con una cláusula de excepción sometida al Consejo Universitario, porque esto impulsaría a jóvenes, no solo de la autónoma, porque la extensión incluye el país completo, de cualquier universidad, que sean dominicanos, por supuesto, y que deseen participar en esos tipos, en el caso de las artes de bienales y en las demás categorías, sí, de forma de concurso, ¿verdad? De cortometraje y de concursos importantes en todas las áreas de las humanidades. Esa es una propuesta en la que nosotros creemos y pensamos que se puede hacer.
Sí. Yo Así pienso, profesor, que usted ha tocado lo que son los lineamientos generales de lo que puede ser un verdadero programa integrado de extensión. Usted me dio a mí por la columna vertebral, porque hay una área que a mí siempre me ha gustado en la universidad y la he trabajado, que es la parte de extensión. En lo que era OPLACE, yo fui la encargada. Una vez fui encargada de docencia, otra vez fui encargada de extensión, y nunca olvido todos esos tipos de actividades que traíamos dentro de la extensión, lo que era la parte del arte y cultural, baile de atabales, para que los estudiantes que no conocen esa expresión cultural de nuestro pueblo, porque hay personas que creen que el baile de atabales o lo de los palos, como dicen, es algo que tiene que ver con la creencia mágico-religiosa, y no es así, es una idiosincrasia de la República Dominicana. Pero mire, hay algo que de extensión me interesa y yo quisiera que usted lo tomara mucho en cuenta. Yo siempre he creído que las universidades han trabajado las políticas de extensión de manera digregada. Por un lado está la extensión, por un lado está la investigación y por otro lado está la docencia. Yo siempre he creído, y así es la concepción que tengo de lo que es la extensión, que esas tres políticas de la universidad hay que trabajarla integrado. Me explico. En un programa de asignatura, si hay un tema tal, no importa de qué facultad sea, ese tema se ha llevado a los aspectos, en qué aspecto yo puedo contribuir a llevarlo a extensión. Puede ser a través del arte o a través de otros mecanismos, pero también yo puedo llevarlo a lo que es la investigación. O sea que usted ha tocado todo lo que debe ser la extensión de las diferentes facultades, ha sido muy correcta, ha sido una integración completa. Ahora, hay algo que yo quiero que usted lo tome mucho en consideración, y es la Universidad Autónoma de Santo Domingo en diferentes facultades tiene las cátedras extracurriculares. Ese es una gran estrategia, un gran mecanismo para nosotros trabajar la extensión. ¿Por qué? Porque muchas veces una cátedra, como aquí en la facultad tenemos la cátedra tenemos la de la mujer y la de Juan de Ciencia Económica. Tenemos la cátedra extracurricular José Martí, que coordina el profesor Luis de León, sí, que es una cátedra muy activa. Sí, y tenemos la cátedra de estudios literarios y caribeños, literatura comparada, que la coordina el profesor Manuel Matos Moquete, sí, que cada cierto tiempo realiza varias actividades. De hecho, hasta en la Florida realiza actividades. Y el profesor Diógenes Céspedes, que es el coordinador de la cátedra extracurricular Henri Mechonic. El profesor Pedro Abreu coordina la cátedra Pedro Enrique Sureña, que todos los años realiza toda una semana de conmemoración de la facultad, analizando el pensamiento de don Pedro Enrique Sureña. El profesor César Zapata es el coordinador de la cátedra extracurricular Edgar Morán, el pensamiento complejo. Y entonces nosotros nos sentimos muy contentos porque una de las primeras medidas que tomamos cuando llegamos al decanato fue hacer un levantamiento de qué teníamos a nivel extracurricular. Para moverlo. Exacto. Y algunas estaban operando y otras las activamos, y de verdad que estamos muy contentos con el trabajo y esperamos que surjan otras, ¿verdad? Porque como acaba de decir, esa es una forma importante de hacer extensión. ¿Sabe que una de las propuestas que no mencioné tiene que ver con el tema de la salud? Nosotros tenemos muy buenas relaciones con la Facultad de Ciencias de la Salud, ¿verdad? Ciencias de la Salud. Y se pueden hacer muchos operativos con Solidaridad y Esperanza, ese departamento de vacunación. Tenemos una clínica de odontología bien preparada y bien equipada, que se puede uno ir a los diferentes centros, pero aquí mismo en la capital, en algunos barrios vulnerables. Llevando módulos odontológicos. Exacto, pero igual nosotros aquí en la Escuela de Psicología, en los eventos que han acontecido, como la catástrofe ahí de San Cristóbal, el incendio, montamos un equipo que dio ayuda psicosocial, un apoyo extraordinario.
y también con la tragedia del Jet C. Sí, también. Aquí se montó un operativo, la Escuela de Psicología, con apoyo de las diferentes vicerrectorías, todas, porque estamos de acuerdo que es integral, Sí, así todas es. apoyaron y de verdad que fue muy significativo. Yo creo que la extensión, como maestro, nosotros hacemos extensión. Cuando nosotros impactamos a esos estudiantes que luego se van al metro y van a compartir con esos compañeros y hablan del profesor, de la maestra, de qué le enseñó, de la UAS, cómo la UAS le ayudó, y luego lo dicen en su casa. O sea que yo creo que también eso es un discurso que nosotros podemos hacer que continúe escalando, que la extensión universitaria es un compromiso que todos tenemos y que con esas propuestas, integrando todo, la extensión, la investigación y la docencia, podemos llegar que de verdad que la UAS pueda calar en el corazón del pueblo y continuar siendo el faro de luz que ilumina nuestra nación. Muchas gracias, profesor Roa, por darnos la oportunidad de que nos bañemos en la cultura y que aprendamos tanto de usted. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. A mí me gustaría, profesor, que usted se dirija a modo de finalización al público, tanto de Ventanas Culturales RD como a los estudiantes, profesores y empleados administrativos de la universidad, un mensaje sobre sus aspiraciones. Ay, pero con gusto. Yo creo que sí. Apreciada comunidad universitaria, estudiantes, profesores, servidores administrativos, egresados de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo, nosotros nos sentimos inconmensurablemente privilegiados por el hecho de que Dios nos haya dado la oportunidad de vivir y de vivir para servir desde nuestra amada Universidad Autónoma de Santo Domingo. Nosotros queremos continuar sirviéndole a nuestra universidad y llevarla hacia el seno de la sociedad a través de la Vicerrectoría de Extensión. Nosotros estamos en proceso de elaboración de un programa y queremos recibir propuestas. Sabemos que la UAS puede continuar aportando mucho más a la sociedad a través de todas sus facultades, de la Facultad de Ciencias de la Salud, de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, de la Facultad de Ciencias, de la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias, de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, de la Facultad de Artes, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, de la Facultad de Ciencias de la Educación y, por supuesto, desde nuestra amada Facultad de Humanidades. Te invito a que juntos construyamos un excelente programa de gestión que nos permita continuar siendo, como Universidad Autónoma de Santo Domingo, el faro de luz que guía a la nación y la cuna de la democracia, no solo de la República Dominicana, sino de la región del Caribe y de las Américas hispánicas. Un honor para mí poder estar con ustedes. Gracias, maestro. Gracias.